La infiltración criminal en corporaciones policíacas cobra otra víctima. El pasado 29 de octubre, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ejecutaron operativo de alto impacto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que culminó con la captura de Leonardo Arturo Leiva Ávalos, conocido en el mundo criminal como El Carnal. Este individuo de 45 años representa uno de los casos más graves de corrupción institucional documentados en el sureste mexicano. Exdirector general de la Policía Estatal de Tabasco durante 2021, Leiva Ávalos utilizó su posición para infiltrar estructuras de seguridad pública al servicio de La Barredora, célula criminal aliada al cártel Jalisco Nueva Generación. Investigaciones ministeriales lo vinculan con al menos 10 homicidios, incluyendo ejecuciones de transportistas, informantes y rivales que se negaron a colaborar con redes de extorsión. El operativo conjunto que involucró a la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República representa golpe significativo contra estructura criminal que durante años operó protegida por uniformes policíacos. La captura evidencia profundidad de penetración del crimen organizado en instituciones diseñadas para proteger ciudadanos, convirtiendo agentes del Estado en operadores de grupos criminales. El operativo de captura se ejecutó la mañana del 29 de octubre en la colonia Bienestar Social de Tuxtla Gutiérrez. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, tras 9 meses de trabajo de inteligencia que incluyó interceptación de comunicaciones, vigilancia física y análisis de patrones de movilidad, ubicaron al objetivo circulando en vehículo con placas falsificadas. Al marcarle el alto, el Carnal se rindió sin oponer resistencia, conociendo que enfrentamiento armado resultaría inútil ante despliegue federal. La detención se ejecutó de manera quirúrgica, evitando confrontación que pusiera en riesgo a población civil de zona residencial, donde ocurrió la captura. El perfil del detenido revela ascenso criminal que aprovechó escalafones institucionales. Originario de Villahermosa, Tabasco, Leonardo Arturo Leiva Ávalos construyó carrera policíaca, que culminó con su nombramiento como director general de la Policía Estatal de Tabasco durante 2021, bajo administración del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández. Desde esta posición de poder, Leiva Ávalos ejecutó infiltración sistemática de la corporación policíaca, reclutó elementos corruptos que facilitaban operaciones criminales, protegía cargamentos de droga mediante información sobre ubicación de retenes federales y coordinaba fugas de reos vinculados a La Barredora detenidos en operativos. El caso más emblemático de abuso de poder ocurrió durante 2022, cuando Leiva Ávalos facilitó la liberación de 1,220 sicarios que habían sido detenidos en operativos contra La Barredora. Utilizando su autoridad como director policíaco, ordenó liberaciones mediante irregularidades procesales, documentos falsificados y presión sobre ministerios públicos locales. Esta acción permitió que elementos criminales regresaran a operaciones, perpetuando ciclos de violencia en Tabasco. La impunidad con que ejecutó estas acciones durante años evidencia debilidad de mecanismos de control interno en corporaciones policíacas estatales. Como líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación mediante La Barredora, el Carnal controlaba rutas estratégicas de tráfico de drogas sintéticas, fentanilo y metanfetaminas producidas en laboratorios clandestinos de Jalisco, transitaban por Tabasco en ruta hacia Guatemala y posteriormente hacia mercados de consumo en Centroamérica. El control de frontera sur representa objetivo prioritario para grupos criminales que buscan diversificar mercados más allá de Estados Unidos. Leiva Ávalos coordinaba paso de cargamentos mediante extorsión a transportistas que circulan por carreteras tabasqueñas, estableciendo sistema de cobro de piso que generaba millones de pesos mensuales. Las investigaciones ministeriales vinculan a El Carnal con al menos 10 homicidios confirmados. Entre las víctimas se cuentan informantes que colaboraron con autoridades federales, rivales del grupo criminal Los Zetas, que disputaban control de plazas en Tabasco, y elementos policíacos que se negaron a sumarse a redes de corrupción. Según diversas fuentes de la Fiscalía General de la República, uno de los casos más graves involucra la ejecución de 6 transportistas durante 2023. Estos conductores de camiones de carga fueron privados de libertad y posteriormente ejecutados por negarse a pagar derecho de piso que La Barredora exigía para circular por carreteras estatales. Los cuerpos aparecieron en brechas de terracería con mensajes amenazantes, advirtiendo consecuencias para quienes desafiaran control criminal.
El modus operandi de El Carnal incluía uso de narcomantas como herramienta de intimidación psicológica. Mensajes firmados por la barredora aparecían en puentes vehiculares y plazas públicas, amenazando a comerciantes, gasolineros y productores agrícolas que no cumplieran con cuotas de extorsión. Esta táctica generaba clima de terror que facilitaba cobros sistemáticos, pues víctimas preferían pagar antes que arriesgar vida de familiares. El control territorial que la barredora estableció en municipios de Tabasco derivaba directamente de impunidad que otorgaba tener líder infiltrado en máxima estructura policíaca estatal. El decomiso asociado a la captura de El Carnal evidencia su preparación para confrontaciones armadas. 2 armas de fuego fueron aseguradas en el momento de la detención, una pistola de alto calibre y un subfusil de uso exclusivo militar. Cargadores y aproximadamente 1.500 cartuchos de diversos calibres confirmaban que el detenido mantenía arsenal para defensa personal o ejecución de operativos criminales. Chalecos antibalas con insignias del Cártel Jalisco, Nueva Generación, demostraban abierta identificación con grupo criminal, desafiando cualquier pretensión de disimular vínculos delictivos. El dinero en efectivo decomisado alcanza 200,000 pesos mexicanos. Esta cantidad, aunque significativa para ciudadano promedio, representa apenas fracción de ganancias que redes de extorsión y narcotráfico generan mensualmente. Análisis forense del efectivo permitirá rastrear origen mediante marcas químicas y números de serie que vinculen fondos con actividades específicas. El vehículo donde circulaba portaba placas falsificadas, técnica común de criminales que buscan evadir sistemas automatizados de lectura vehicular en retenes y casetas de peaje. La conexión de Leiva Ábalos con Hernán Bermúdez Requena resulta fundamental para entender estructura de la barredora. Bermúdez, conocido como el Comandante H o el Abuelo, fungió como secretario de Seguridad Pública de Tabasco entre 2019 y 2021, precisamente cuando reclutó a Leiva Ábalos para dirigir policía estatal. Esta red de exfuncionarios públicos convertidos en operadores criminales evidencia captura sistemática del Estado por parte del crimen organizado en Tabasco. Bermúdez fue capturado en septiembre de 2025 en Asunción, Paraguay, donde vivía prófugo tras ser identificado como líder supremo de la barredora. Su extradición a México permitió acceder a información que facilitó localización de operadores subordinados como El Carnal. La barredora surgió durante 2021 como grupo de expolicías corruptos que aprovecharon conocimiento de estructuras de seguridad para establecer operaciones criminales. Inicialmente enfocados en extorsión y control de migración ilegal en frontera sur de México, expandieron actividades hacia narcotráfico mediante alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, formalizada durante octubre de 2024. Esta alianza permitió al grupo criminal jalisciense establecer presencia en estados del sureste, donde históricamente dominaban los Zetas y el Cártel del Golfo. La violencia derivada de esta expansión ha generado más de 50 homicidios durante 2025 en disputas por control territorial. Un evento reciente ilustra capacidad de violencia de la barredora. El 18 de noviembre de 2025, apenas 3 semanas después de la captura de El Carnal, células del grupo criminal ejecutaron ataque en Atzitzintla, Puebla, que culminó con 6 personas fallecidas durante balacera, con grupos de autodefensa. La operativa Barredora, brazo armado del grupo, reivindicó el ataque mediante narcomantas, acusando al alcalde local, Eduardo Velázquez, de colusión con ladrones que afectan transportistas. Las amenazas incluyeron advertencias de guerra total contra Marina y Guardia Nacional. Este evento evidencia que pese a capturas de liderazgos, células operativas mantienen capacidad de respuesta violenta. La infiltración policíaca que Leiva Ábalos ejecutó incluyó creación de células fantasma dentro de corporaciones. Elementos que oficialmente figuraban como policías estatales, en realidad operaban exclusivamente para la barredora, ejecutando labores de inteligencia, protección de cargamentos y eliminación de rivales. Esta dualidad permitía que crímenes se cometieran con uniformes oficiales, generando confusión en población que no podía distinguir entre policías legítimos y delincuentes disfrazados. El 1 de noviembre de 2025, 6 policías estatales de Tabasco fueron detenidos por Fiscalía General de la República, acusados de colusión con la barredora, confirmando extensión de red de corrupción. Las implicaciones políticas del caso resultan explosivas. Adán Augusto López Hernández, quien nombró a Leiva Ábalos como director de Policía Estatal,
Actualmente ocupa posición relevante en gobierno federal, como coordinador de bancada en Senado. Filtraciones derivadas del hackeo Guacamaya sugieren posibles pactos para controlar violencia mediante acuerdos con grupos criminales, estrategia que históricamente gobiernos locales han negado, pero evidencia sugiere, ocurrió en Tabasco. La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó depuración completa de corporaciones policíacas estatales sospechosas de infiltración, mientras que Omar García Harfuch, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció más detenciones inminentes de funcionarios corruptos. El contexto de violencia en sureste mexicano incluye disputa territorial entre múltiples grupos criminales. Además de la barredora aliada con el cártel Jalisco Nueva Generación, operan células de los Zetas, Cártel del Golfo y Cártel de Sinaloa en estados como Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. El control de fronteras con Guatemala y Belice representa objetivo estratégico por rutas de tráfico de drogas, armas, personas y mercancías ilegales. La captura de liderazgos como El Carnal debilita temporalmente a grupos criminales, pero estructura descentralizada permite que operadores subordinados asuman mandos rápidamente. Durante 2025, autoridades federales han ejecutado más de 20 detenciones de integrantes de la barredora en operativos coordinados. El 29 de septiembre, Gustavo Botello Rodríguez, conocido como El Viejón, fue capturado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este jefe operativo enfrentaba acusaciones por extorsión, homicidio y privación ilegal de libertad, además de vínculos con ejecuciones en Guanajuato. El decomiso asociado incluyó 2 kilogramos de cocaína, evidenciando participación directa en narcotráfico. El 22 de julio, Ulises, conocido como El Pinto, segundo al mando de estructura criminal, fue detenido en Jalisco por Fiscalía General de la República, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Su colaboración como testigo protegido facilitó identificación de red de secuestros y homicidios. Los decomisos acumulados durante 2025 en operativos contra la barredora superan $5 millones americanos en droga, armas y activos. Este golpe financiero reduce capacidad operativa del grupo criminal, obligando a reestructurar rutas de tráfico y fuentes de financiamiento. Sin embargo, expertos en seguridad advierten que sin desmantelar redes de corrupción que permiten infiltración institucional, nuevos operadores emergerán para reemplazar a capturados. El caso de Leiva Ábalos demuestra que el problema trasciende detenciones individuales y requiere reforma profunda de corporaciones policíacas. Las reacciones en redes sociales a captura de El Carnal reflejan indignación ciudadana ante corrupción policíaca. Usuarios de plataformas digitales cuestionan procesos de selección y evaluación de funcionarios de seguridad pública que permitieron ascenso de criminal a máxima dirección policíaca estatal. Demandas de juicio político contra Adán Augusto López Hernández circulan ampliamente, aunque el exgobernador niega conocimiento de actividades ilícitas de funcionarios que nombró. El debate político sobre responsabilidades de gobiernos anteriores en permitir infiltración criminal permanece sin resolución clara. Habitantes de Tabasco expresan alivio ante captura de figura que generó terror durante años. Comerciantes y transportistas victimizados por extorsiones celebran que autoridad federal finalmente actuó contra redes que gobierno estatal parecía incapaz o poco dispuesto a confrontar. Sin embargo, también expresan escepticismo sobre sostenibilidad de resultados. Capturas anteriores de liderazgos criminales no han impedido que grupos se reorganicen y continúen operaciones bajo nuevos mandos. La pregunta recurrente es si esta vez será diferente o simplemente representa capítulo más de guerra interminable contra crimen organizado. La respuesta de la barredora a captura de El Carnal incluye bloqueos en carreteras de Tabasco y Puebla como forma de protesta e intimidación. Vehículos incendiados paralizan tránsito en rutas comerciales clave, generando pérdidas económicas a transportistas y productores que dependen de movilidad para comercializar productos. Esta táctica de terrorismo económico busca presionar gobierno federal para que reduzca intensidad de operativos o negocie términos de convivencia con estructuras criminales, estrategia que administraciones anteriores han rechazado públicamente, pero evidencia anecdótica sugiere ocurre mediante canales discretos. El despliegue federal en sureste mexicano se ha intensificado durante últimos meses. Más de 2,000 elementos adicionales de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron enviados a estados prioritarios como Tabasco, Chiapas y Campeche,
para reforzar operativos contra crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum enfatiza que estrategia no se limita a confrontación militar, sino incluye programas sociales que ataquen causas estructurales de reclutamiento criminal. Sin embargo, críticos señalan que anuncios de inversión social frecuentemente no se materializan en proyectos concretos que ofrezcan alternativas reales a jóvenes vulnerables. El caso de Leonardo Arturo, Leiva Ábalos, representa advertencia sobre fragilidad institucional en estados donde crimen organizado ejerce presión sistemática sobre estructuras gubernamentales. La captura de exdirector de policía estatal, convertido en líder criminal, evidencia que infiltración no se limita a elementos operativos, sino alcanza máximos niveles de decisión en corporaciones de seguridad. La reconstrucción de confianza ciudadana en instituciones policíacas requerirá no solo detenciones de corruptos, sino implementación de mecanismos robustos de supervisión, evaluación continua y consecuencias reales para funcionarios que traicionan mandato de proteger ciudadanos. Mientras tanto, la barredora continúa operando mediante células descentralizadas que buscan reposicionar liderazgos tras golpes recibidos, perpetuando ciclo de violencia que ha caracterizado sureste mexicano durante última década.